Uno, ciertamente, hay que poner en su justa medida elementos relacionados con el pasado reciente, porque hay gente que no escucha cuando se le dice que la OTAN no participó de la invasión de Irak. Ciertamente, ahí es cuando entra la realidad de los hechos, porque hay otros que dicen también que la OTAN, Estados Unidos, invadió Kuwait, lo cual evidentemente es absurdo, de toda absurdidad, un tema que también hemos tratado alguna vez en este canal, como es el hecho de la diferenciación entre la primera guerra del Golfo, así llamada, con la llamada Segunda Guerra del Golfo, la de George Herbert Walker Bush y la de George Walker Bush, padre e hijo, el presidente 41 y el 43. Evidentemente, ya nos estaríamos olvidando de la guerra Irán-Irak entre el año 1980 y 1988. Pero es que el asunto tiene su intríngulis. Su intríngulis porque en la primera guerra del Golfo, evidentemente, llevaban un mandato de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad en el que participaba de él la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un elemento importante. En tanto en cuanto se pudo activar el capítulo 5 y el capítulo 6 de la Carta de Naciones Unidas, en tanto en cuanto hay una falla en el sistema de Naciones Unidas por el que esos capítulos 5 y 6 establece el marco regulatorio de la realidad de los conflictos internacionales, pero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendría que haber establecido en los años 50 un gobierno del ejército de los cascos azules, cosa que nunca fue posible llegar a acuerdos. Por eso no hay unos cascos azules de manera permanente en reserva a cualquier conflicto que pueda establecerse. Por eso es necesario que cuando se establece una crisis internacional tengan que acudir las potencias a una mesa de negociación en donde se realiza esa negociación puntual para ese caso concreto. Y se negocia el mando concreto con las unidades que vayan a llevar, con el material que vaya a llevar a esa misión concreta de los cascos azules. Por eso ha sido tan difícil no solamente el nombramiento en origen de cualquier misión de los cascos azules, sino también luego la renovación que se suele hacer apurando hasta el límite. Cosa que evidentemente ha lastrado el potencial de resolución de conflictos de las Naciones Unidas. Pero la realidad es como es. Y en el caso de Irak se sintió con la voluntad de que, como había servido de pantalla para muchos países del Golfo, para la situación de desgastar al Irán post-Khomeini, post-revolución de 1979, pues dijo, ahora que nosotros estamos desfondados económicamente, nos tienen que reponer estos fondos, esos que han vivido bien en la retaguardia, como son los países del Golfo, los Emiratos y diversos países monárquicos como Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes, todos estos. Arabia Saudí, sobre todo, ante todo, el más grande y poderoso. El que más interés tenía en confrontar con Irán, y tiene ahora, en 2022 también, todavía, porque la guerra de fondo es la guerra entre el sunismo y el chiismo, que eso viene desde hace siglos, ¿no? Y ni lo tempore, desde la lucha por el cuarto califa, que podía ser, bueno, coincidió después del profeta Muhammad, que digamos que venía la línea de sangre directa y luego la electiva y no ha vuelto a coincidir en la vida desde el cuarto califa, con lo cual ciertamente fue un momento de engarce y desengarce ese mítico cuarto califa en el Islam. Por tanto, desde entonces está esa lucha entre siismo y sunismo, encarnados actualmente en el siglo XX y XXI por Arabia Saudí, nacida en 1933, e Irán, que como potencia islámica nace en 1979. Por lo tanto, Irak pensó que ante esta situación lo primero que podía hacer era tomar Kuwait, que lo tenía al lado y tenía unos pozos petrolíferos bastante majos. Sobre todo un diamante entre esos países, entre el ámbito de Arabia Saudí, Kuwait e Irak,
que formalmente era un terra nullius, no reclamado por nadie, y digamos que asumió que como había petróleo ahí, pues podía cogerlo como garantía de un pronto pago para sus demandas respecto a lo que había gastado el Irak de Saddam Hussein para defender a esos países sunnis, porque Irak con Saddam Hussein era suní, a pesar de que poblacionalmente es un país de mayoría chií, lo cual evidentemente es algo que ha continuado siendo hasta la actualidad. Por lo tanto, Irak es quien invadió Kuwait. Eso debería estar claro. La coalición internacional liderada por Estados Unidos, bajo el amparo de Naciones Unidas, lo único que hizo fue en el año 91, primero bombardear para laminar la capacidad ofensiva de Irak y después retomar Kuwait, entrando en Kuwait City. Pero, y este pero es importante, cuando estaba perita en dulce la restitución de una democracia en Irak, se frenaron las tropas occidentales, las tropas orientales y las tropas de las Naciones Unidas, que eran en conjunto todas cascos azules. ¿Por qué es lo importante? La misión. La misión mandatada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que decía que lo que había que hacer era liberar Kuwait. Por eso, cuando vemos un todo como si fuera la OTAN participó, bueno, como unos miembros de la OTAN participaron en esto, la OTAN participó en esto. Bueno, también unos miembros de la Unión Europea participaron en esto y no es la Unión Europea la que está participando en esto. Por lo tanto, hay que separar. En la primera guerra del Golfo, la de 1990-91, fue un mandato de Naciones Unidas el que fijó las bases de la liberación de Kuwait invadido por Irak. Y por el otro lado, tenemos la situación en el ámbito de la Segunda Guerra del Golfo, que ciertamente es una invasión inusitadamente cruel por los Estados Unidos de América, a la que yo me opuse, y muchos, hasta el punto de que se hizo un documental en España que se decía 9 milímetros para Bellum, es decir, 9% que estaba a favor de la guerra en encuestas que se hicieron en aquel momento. Y se hacía el paralelismo de la pistola 9 milímetros que utilizaba la banda terrorista ETA. Y para Bellum, pues a favor de la guerra. Solamente eran un 9% los que estaban a favor de la guerra. Pero, aún así, hay que señalar elementos que son importantes. Ciertamente, George Walker Bush intentó hacer el uso de las Naciones Unidas y de la OTAN para sus propios propósitos. Sí, es cierto que se llevó al Consejo de Seguridad y sí es cierto que se llevó al máximo Consejo Militar de la OTAN. Pero, en ambos casos, países como Francia, Alemania, Bélgica, Turquía y en el caso de Naciones Unidas también China y Rusia, hicieron imposible el esfuerzo multilateral que no era propio del señor presidente Bush, sino de sus amigos, fundamentalmente el señor Blair y el señor Aznar, ¿no?, para esta invasión que se coaguló en la reunión de las Azores poquitas horas del inicio formal de la invasión. En este caso es invasión, porque se invadió el país y se intentó hacer una transición. Pero, y hay que hacer un pero importante, una vez hecha la invasión, que duró el país 3 semanas prácticamente, hasta la caída de Bagdad, después el sistema de Naciones Unidas actuó como si hubiera que pasar página, hasta el punto de que Sergio Vieira de Mello, brasileiro, era enviado especial del entonces secretario general de la ONU y responsable de la agencia de los refugiados, fue a Bagdad y situó una oficina allí para todas las dificultades que iban a tener la población. Y fue a él a quien le pusieron un coche bomba y le mataron. A partir de ese momento, la perspectiva de Naciones Unidas empezó a cambiar un poco, hasta el punto de que en ese año 2003, 2004 sobre todo, pero también un poco después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció misiones para la protección y seguridad del nuevo Estado iraquí
digamos que normalizando y dando por hechos consumados la invasión producida, es decir, blanqueando y legalizando, como podría decir alguno, blanqueando, coma, legalizando, las dos cosas. Y todas las votaciones que se hicieron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fueron por unanimidad. Unanimidad. Es importante, porque es a partir de entonces, en base al artículo 53 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la Carta de Naciones Unidas, la carta que se hizo un día 26 de octubre del año 1945 en San Francisco, la mítica Carta de Naciones Unidas. El artículo 53 establece la relación con los órganos regionales de defensa militar que pueden depender de decisiones que se tomen en el Consejo de Seguridad, que fue lo que sucedió, donde se estableció un marco regulatorio para misiones internacionales de entrenamiento, en donde se hizo este esfuerzo por parte de la colectividad, porque se prefirió, en vez de hacer aportaciones a nivel individual, hacerlo en cesta, colectivamente, en forma de la OTAN, para el entrenamiento de las fuerzas militares y policiales del nuevo ejército y policía de Irak. A esto es a lo que se refiere habitualmente cuando se habla de la participación de la OTAN en Irak. Lo mismo que ya para entonces, para 2004-2003, ya estaba legalizada la misión internacional de la OTAN, que luego desplegaría sus fuerzas en Afganistán. Pero es que en este caso todavía es más sangrante, porque en este caso se había activado el artículo 5 de la OTAN, ese que establece que cuando un individuo o país ha sido atacado por una fuerza extranjera, todos deben acudir en la defensa de ese país. Y se activó en caso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Había sido Bin Laden, pero Bin Laden estaba refugiado en Afganistán. Cuando se pidió la extradición, el régimen afgano se negó a la extradición y la actuación fue patrocinada por Naciones Unidas de alguna manera. Hasta el punto de que inmediatamente después se estableció la Loya Jirga, que es la gran asamblea de notables en el ámbito de Afganistán, que era el sistema tradicional de elección y de regulación asamblearia. Incluso la conferencia de donantes que se hizo en Alemania a finales de ese año 2001, que fue en diciembre. Con lo cual ya los mecanismos internacionales de Naciones Unidas se iban trabajando y funcionando para la reconstrucción de Afganistán, ya prácticamente desde el inicio, porque estamos hablando de noviembre y diciembre, cuando ya los exceptores de la batalla de Tora Bora estaban ahí terminando lo único que quedaba del régimen anterior de los talibán. Por eso es importante poner las cosas en su justa medida, y la misión de la OTAN en Afganistán estaba bajo el amparo de Naciones Unidas también. Y no solamente eso, sino también bajo el amparo del artículo 5 de la propia organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero en el caso de Irak también hay dos momentos, como digo, en la elección de la guerra de 2003, en tanto en cuanto, antes de ese comienzo de 2004, en general es una guerra de invasión de los Estados Unidos, pero luego es asumida esa situación como desagradable, pero asumida como lo que es, siendo pragmático el sistema de Naciones Unidas, hasta el punto de que todas las votaciones acerca de Irak y de Afganistán en ese año 2004 son por unanimidad de los 15 miembros favorables, lo cual podría haber sido votaciones favorables pero con alguna abstención, de me toca la fava, pero voy a abstenerme, no voy a votar en contra, porque hay una situación que ha evolucionado en el sistema de Naciones Unidas, como es el hecho de que antes, cuando se concibió el propio sistema, en el marco del Consejo de Seguridad, había solamente dos votaciones, una sí y otra no, y el no de un grande, es decir, de China, Rusia, antes la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, los 5 grandes, era inmediatamente veto. Pero para no ejercer ese veto automático que era el no, se inventaron esa situación intermedia como era la abstención, para decir que no me gusta, pero permito que la resolución salga adelante. Pues en este caso, como digo, en 2004, todas las resoluciones ligadas a Irak y Afganistán, para la forma de cobertura de Naciones Unidas para el marco de las misiones de entrenamiento o de aprovisionamiento o de todo el elemento militar, están
por unanimidad, 15 miembros a favor de 15. Y es ese marco regulatorio del que surge la legitimidad, en donde después ha habido participación de la OTAN en Irak para el entrenamiento de las fuerzas militares y policiales. No hay que buscarle tres pies al gato ni cinco madejas al kiwi. La cosa está más o menos clara, así debería estarlo, en tanto en cuanto la relación de los países prefieren hacer una caja común, lleve el membrete de la OTAN, a pesar de que no ha habido misión internacional como estructura OTAN, sino en Afganistán. Es el único caso donde así ha sucedido. Por lo tanto, hay que saber conceptualizar los asuntos en cada caso para poder situar la verdad en su justa medida. Bueno, pues ahí está la situación en este siglo XXI con los casos de las invasiones de Irak y de Afganistán. Y la OTAN, en ambos casos, ha participado con el amparo del sistema de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. En fin, y sin más, es que ricasco, agudo rabat, Betty Helpien.